T4. Y estas hormonas tiroideas, ustedes traten siempre de relacionarlas con la palabra metabolismo. ¿Ok? Entonces, para fines prácticos y para que englobemos la mayoría de las situaciones en las que se involucran estas dos hormonas, es en el metabolismo. El metabolismo. Ahorita vamos a entender un poco más. Bueno, si nosotros nos asomamos a la tiroides a través de un corte histológico, la tiroides tiene la siguiente estructura. Tiene folículos o glándulas, ¿verdad? Estas glándulas son conformadas por epitelio cúbico y en el centro una sustancia que histológicamente le llamamos coloide. El coloide está conformado por proteínas, muchas proteínas. En la parte externa de los folículos tenemos las células parafoliculares o células C que secretan calcitonina. No están involucradas en el proceso de las hormonas tiroideas, las células C. Y también pues está ricamente irrigada, ¿verdad? Tiene muchos vasos sanguíneos sobre los cuales se va a liberar las hormonas, ¿verdad? Las hormonas, el propósito final de la glándula tiroidea es que las hormonas tiroideas T3 y T4 logren llegar a la sangre, ¿verdad? Logren llegar a la sangre, y eso es la definición que ustedes deben de entender como una glándula endocrina o una glándula exocrina, ¿verdad? Una glándula endocrina es aquella que libera su secreción hacia el torrente sanguíneo. Eso es una glándula endocrina. Bueno, vamos a prender la luz, por favor. Pero ¿cómo se da el proceso de producción de hormonas tiroideas? Y eso es lo que vamos a dedicar una parte de la clase a eso. Esto de aquí es una célula folicular. Célula folicular que es como el epitelio cúbico, ¿verdad? Literalmente nos estamos acercando aún más al folículo. Por un lado va a estar el coloide, aquí, o la luz, o también llamada luz folicular. Y por acá, ¿qué vamos a tener? La sangre, ¿verdad? El vaso sanguíneo. ¿Ok? Si pongo la imagen de nuevo para que lo entiendan, estamos viendo esto, ¿verdad? Estamos viendo la célula folicular, que es esta de aquí, el coloide, que es esa parte de allá, y el vaso sanguíneo, que es esta parte de aquí. Hagan de cuenta que estamos haciendo un zoom a ese nivel, ¿verdad? Ahora sí, voy a apagar el cañón. Y entonces vamos a tener una serie de pasos. El paso número 1 es la síntesis de tiroglobulina. La tiroglobulina es una proteína que es como una cadenita, así como un tren. Esta cadenita de aminoácidos a los lados tienen varios residuos de tirosina. La tirosina es un aminoácido también. Entonces, tirosina. Es como un racimo de uvas. ¿Okay? Imagínense un racimo de uvas, ¿verdad? Las frutas son las uvas. Bueno, las frutas serían la tirosina. Y el esqueleto del racimo sería toda la cadena. Todo ese racimo de uvas, todo eso, se llama tiroglobulina. ¿Okay? Ese es el ejemplo más visual que les puedo dar. La tiroglobulina va a ser excretada hacia la luz folicular. Y entonces, el coloide, literalmente, el coloide es
acúmulo de tiroglobulina. Son muchas tiroglobulinas que están acumuladas allá dentro de la esfera, ¿no? Es como si fuera una esfera, una pelotita. La capa de la pelotita son las células foliculares y adentro de la pelotita está todo el coloide o toda la tiroglobulina. Pero esta tiroglobulina todavía no es hormona tiroidea, ¿okay? Eso es muy importante que lo entiendan. Tienen que ocurrir algunas cosas para que la tiroglobulina termine formando hormonas tiroideas. Y este es el paso número 2. El paso número 2 es la entrada de yodo hacia la célula folicular. El yodo es muy importante para el proceso de hormonas tiroideas, ya que ayuda a convertir la tiroglobulina en hormonas tiroideas. Entonces necesito yodo, necesito meter yodo y lo hace a través de un cotransportador con el sodio y yodo. Luego el yodo, estando adentro de la célula folicular, tiene que ser transformado u oxidado a yodo 2. Es una oxidación. Esta oxidación se lleva a cabo, este sería el paso número 3, oxidación del yodo. Y esta oxidación se lleva a cabo por una enzima llamada peroxidasa. Ahora sí, el yodo está oxidado, ya ingresa a la luz folicular y se lleva a cabo el paso número 4, que es el paso crítico, que se llama organificación de tiroglobulina. Organificación de tiroglobulina. ¿Qué pasa básicamente? Vean, aquí pongan mucha atención para que no se me vayan a perder. Está mi cadena de tiroglobulina con sus residuos de tirosina. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces el yodo se une a los residuos de tirosina. Así. Digámoslo así, el yodo se va uniendo alrededor de la tiroglobulina y entonces estos residuos, que antes eran residuos de tirosina, van a cambiar de nombre. Van a ocurrir dos cosas. Diyodo tirosina, en el caso de que una molécula de tirosina obtenga dos yodos, de esta forma, ¿ok? Diyodo tirosina, o monoyodo tirosina, en el caso de que una molécula de tirosina solo capte un yodo, ¿verdad? Monoyodo tirosina. Entonces va a haber de diferentes tipos: diyodos y monoyodos. Diyodo tirosina y monoyodo tirosina. ¿Cómo dijimos que se llamaba este paso? Organificación, ¿verdad? Organificación de la tiroglobulina. Voy a borrar este. Paso número 5. Acoplamiento. Esa es la palabra clave. Acoplamiento de los residuos de monoyodotirosina con diyodotirosina. Hagan de cuenta, vamos a imaginarnos un poco más, ¿ok? Imagínense que ese racimo de uvas, que las uvas ya cambiaron, porque ya no son uvas nada más, cambiaron de color, por llamarlo así. Ahora se empiezan a pegar las uvas entre ellas, ¿ok? Es como una especie de acoplamiento. Eso va a generar que puedan ocurrir dos cosas: que una diyodotirosina se junte con una monoyodotirosina, o que dos diyodotirosinas se junten, ¿verdad? Cualquiera de las dos opciones. 2 más 1, 3. Eso va a formar la famosa T3, ¿verdad? 2 más 2, T4, ¿verdad? Entonces así se forma la T4. Y ese es el resultado final de las hormonas tiroideas. Entonces, la tiroglobulina, literalmente el racimo de uvas, ahora alrededor ya tiene hormonas tiroideas, pero no es todo, ¿verdad? ¿Qué ocurre? ¿Qué necesita ocurrir para que esto logre
llegar a la sangre? Pues tiene que regresar, ¿verdad? Regresar a la célula folicular. Para regresar, aquí hay un receptor que permite la endocitosis de la tiroglobulina a la célula folicular, y este receptor es el receptor de TSH. Y eso es muy importante. El receptor de TSH es estimulado por la hormona TSH, que se produce ¿dónde? No, en la hipófisis, ¿ok? En la adenohipófisis o pituitaria. Es esa glándula pequeña que se encuentra arriba de la silla turca, ¿verdad? Es la hipófisis. De ahí se secreta la TSH y la TSH activa este receptor, y entonces ahora sí la tiroglobulina ingresa hacia la célula folicular, y adentro de la célula folicular, tiroglobulina, adentro de ella, pues se deshace. Literalmente sufre una hidrólisis, se deshace completamente, y estos residuos que tenían T3 y T4, entonces ya pueden ser liberados hacia el torrente sanguíneo. Entonces la llave que abre la salida de agua es la TSH. La TSH es la que permite que las hormonas tiroideas que se encuentran en la luz folicular logren salir hacia la sangre. Entonces tenemos varias cosas que tienen que ocurrir para que pueda haber hormonas tiroideas en la sangre. Una bien fácil. El yodo, ¿verdad? Una carencia de yodo podría provocar una deficiencia de hormonas tiroideas. Si no hay yodo, pues ¿qué no puede haber? No. Organificación. No hay organificación y por lo tanto pues no puede haber hormonas tiroideas. ¿Qué otra cosa necesito? TSH, ¿verdad? Si la hipófisis falla y deja de producir TSH, pues no llega la hormona tiroidea, no va a llegar a la sangre. Pero no solo necesito yodo, ¿qué más? La enzima, ¿verdad? La enzima. La peroxidasa. Yo puedo inhibir la peroxidasa y así disminuyo la oxidación del yodo e indirectamente inhibo la organificación también, ¿verdad? Entonces puedo actuar a diferentes niveles para que haya trastornos tiroideos. Bueno, resulta que es importante que sepan esto. ¿Cómo se llama la T4? Tiroxina. Tiroxina, así se llama. ¿Y la T3? Triyodo tironina. Triyodo tironina. La T3 se puede convertir en T4. Perdón, al revés. La T4 se puede convertir en T3 por una enzima llamada 5-desyodinasa. La 5-desyodinasa está en la sangre periférica. Entonces, es importante que recuerden que siempre se produce más T4 que T3. ¿Okay? Se produce más T4 que T3 porque el cuerpo tiene la capacidad en la periferia de degradar T4 a T3. Y la T3 es la que es biológicamente activa. Es decir, es la que estimula el receptor de hormonas tiroideas en todos los tejidos, la T3. La T4 es como una especie de almacén en la sangre. ¿Okay? Y entonces necesitamos la 5-desyodinasa para transformarla. Y ahí ya podemos entender esta diapositiva. Apagamos la luz, por favor. Entonces vean, compresión periférica, concentración sérica e inactivación. Más o menos la cantidad de hormonas tiroideas que produce la glándula tiroides es de 90. Y entonces
esta es T4, ¿verdad? Vean que el 20% de estas hormonas tiroideas permanece inalterada en el plasma. Entonces, la T3 es 4 veces más potente que la T4 y el 100% de la T4 sérica proviene de la glándula tiroides. En cambio, solo el 15% de la T3 tiene origen tiroideo, porque el otro 85% en realidad proviene de la T4. ¿Okay? La inactivación se realiza mediante la desyodación y deaminación. Bueno, esto no es muy importante. Bueno, esto ya es todo lo que... Bueno, ignoren eso. Listo, vamos a hablar ya de el control. Otra vez la luz, por favor. Cuando hablamos de endocrino, siempre tenemos que hablar de la regulación de la secreción endocrina de las glándulas. ¿Okay? Hay ejes de control. Y el eje más importante de la mayoría de las hormonas que van a ver en este bloque es el eje hipotálamo, hipófisis y glándula, que en este caso, ¿qué glándula es? Tiroides. Vamos a ir de abajo hacia arriba. ¿Qué hormonas produce la tiroides? T3 y T4. ¿Verdad? ¿Cómo es la producción? Gracias a la TSH, ¿verdad? La hipófisis produce TSH. ¿Qué significa TSH? Hormona estimuladora de la tiroides. Hormona estimuladora de la tiroides. La S significa eso, ¿verdad? Estimuladora. Y el hipotálamo produce TRH. La R, ¿qué significa? Liberadora. Hormona liberadora ¿de qué? Tirotropina. Porque la TSH también se conoce como tirotropina. Esa es otra forma de decirlo. Bueno, es una cadenita, ¿verdad? Y ante la secreción de T3 y T4, las mismas hormonas hacen una retroalimentación negativa a la hipófisis y al hipotálamo. ¿Por qué? Porque no puede estar el estímulo siempre. No puedo tener un descontrol. O sea, si llego a niveles fisiológicos de T3 y T4, entonces cuando se empieza a pasar, le ordena a la hipófisis que le pare, ¿verdad? Y al hipotálamo que también le pare. O si me llega a faltar, entonces la hipófisis aumenta la TSH para lograr producir más, y al igual el hipotálamo aumenta la TRH. Entonces, ese mecanismo es un mecanismo de retroalimentación negativa. Así se llama, ¿verdad? Como los vimos en el primer bloque. Bueno, creo que ya con esto vimos tiroides. Hola. No, es broma. Vamos a ver unos casos. Todavía no terminamos la clase. Ojalá fuera tan fácil, ¿verdad? Pero... no, sí está muy fácil. El tema sí está muy... Vamos a terminar. Vamos a apagar la luz. Bueno, de una vez les aviso. El bloque de endocrinología es un bloque muy clínico. Ustedes van a ver muchas enfermedades y el examen casi siempre son un montón de casos clínicos y con nombres de enfermedades y todo. Entonces, es bonito porque pues es muy aplicable,
van a haber muchos pacientes, van a haber muchos síntomas, muchas cosas. Es más, salen del examen y salen como que, pues, como que ya medio le entiendo a esto de la medicina, ¿no? Y entonces, pero sí les voy a avisar algo, y es que no siempre, muchas veces se clavan de más. ¿Y qué quiero decir que se clavan de más? Que se van al extremo, se van a las enfermedades. Y entonces la fisiología no la aprenden muy bien, ¿ok? Como que se queda ahí en el limbo. Entonces, traten de, aunque vean muchos casos clínicos, siempre piensen en los mecanismos de acción de las hormonas, en las retroalimentaciones, etc. Vamos a ver este caso clínico. ¿Lo puedes leer, por favor? Sí, dice: femenina, 26 años, que presenta palpitaciones, pérdida de peso, irritabilidad, insomnio y fatiga desde hace 3 meses. Su ingesta de alimentos es inadecuada. Ok, ahí paramos. Gracias. Entonces, 26 años, presenta palpitaciones, pérdida de peso, irritabilidad, insomnio y fatiga. Palpitaciones, irritabilidad, pérdida de peso. Esta persona no anda a 100 kilómetros por hora, anda a 200 kilómetros por hora, ¿verdad? Está irritable, no puede dormir, ha perdido peso. Bueno, sigue leyendo, por favor. Antecedentes personales no patológicos, niega uso de alcohol, tabaco o drogas. Examen físico, tensión arterial 145 sobre 65 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 120 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 24 respiraciones por minuto, orientada en tiempo, espacio y persona, con nerviosismo y cambios frecuentes de posición. Presenta exoftalmos, ruidos cardíacos con SO intenso y un soplo. También presenta temblor distal en extremidades superiores. Laboratorio, hemoglobina 3.4, hematocritos 19%, leucocitos 8.100, plaquetas 237.000, sodio de 144, potasio de 3.7, cloro de 109, T4 de 2.7, T3 de 1.6, TSHR de 55%. ¿Verdad? Bueno, y en el examen físico, ¿cómo está la TA? Aumentada, ¿verdad? Lo normal es 120/80, tiene 145, está aumentada. ¿La frecuencia cardíaca cómo está? Aumentada. ¿La respiratoria? Aumentada también. Nerviosismo, cambios frecuentes de la posición, o sea, está parada, sentada, o se cambia de posición de la silla. Presenta exoftalmos, ahorita vamos a hablar del exoftalmos. Y los ruidos cardíacos están aumentados. El S1 está intenso e incluso tiene un soplo. Y presenta temblor distal en extremidades superiores. Es una persona que si ustedes la ven, ustedes van a pensar que está muy ansiosa, ¿verdad? Pero vean que no solo no está ansiosa nada más porque sí, tiene la taquicardia, tiene la hipertensión, tiene palpitaciones, ha perdido peso, ¿ok? No voy a pensar en una persona con ansiedad primero, sino que algo le está pasando, ¿no? Y entonces es ahí donde les decía que siempre debemos relacionar la palabra de hormonas tiroideas con el metabolismo. Esta persona, ¿qué diagnóstico clínico, escuchen bien, clínico, le darían? Hipertiroidismo, ¿verdad? O sea, grita que tiene hipertiroidismo. Está todo aumentado. La frecuencia cardíaca, incluso la temperatura, si se la tomaran, podría estar ligeramente aumentada. Está aumentando su actividad mental, tiene nerviosismo, está todo aumentado. Todo el metabolismo basal del cuerpo está aumentado. Incluso así se ve, vean, tiene exoftalmos, pues se ve muy delgada, ¿verdad? Muy delgada. Y vean, tiene una glándula tiroides agrandada de tamaño. ¿Exoftalmos qué es? Exoftalmos es que los ojos están protruidos, están como hacia enfrente. Bueno, volvamos al control. Ok, ¿cómo está la T4?
12.7, lo normal dice que es hasta 12, ¿verdad? Está aumentada, está aumentada. Y la T3, Aumentado también. muy aumentada, ¿verdad? 1.6. ¿Y esto qué significa? Esto de aquí, ¿qué significa? Dice TSHR, se los voy a traducir, es receptor de TSH, TSHR, receptor de TSH, STIM AB. ¿Qué significa AB? ¿Alguien sabe qué significa AB? Nadie me ha contestado todavía. Espero que algún día alguien lo haga. AB, ¿qué sabe? Es antibodies, ¿verdad? Anticuerpos. Anticuerpos. Entonces, son anticuerpos. ¿Y qué significa STIM? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué significa STIM? No hay mucho detrás de esa palabra. Estimulador, ¿verdad? Stimulation. Entonces, STIM es estimulación. Entonces, anticuerpos estimuladores ¿de qué? Del receptor de TSH. Anticuerpos estimuladores del receptor de TSH. ¿Qué es un anticuerpo? Bioquímicamente, ¿qué es un anticuerpo? Es una proteína, ¿verdad? ¿Y qué son las hormonas? Bioquímicamente, ¿qué son las hormonas? No saben, ¿verdad? Las hormonas son proteínas, casi todas, excepto las hormonas esteroideas. ¿Esas qué son? Lípidos, ¿verdad? Lípidos, ¿ok? Entonces, la mayoría de las proteínas, de las hormonas, son proteínas. Los anticuerpos son proteínas. Entonces, ¿qué está pasando? En este diagrama que hicimos hace un ratito, había un receptor, ¿verdad? Dijimos que este era el receptor de TSH. Vamos a decirlo así, que le damos un zoom al receptor de TSH, lo voy a dibujar aquí, y este es el receptor de TSH. La TSH, pues es una proteína que literalmente encaja con el receptor. Bueno, el anticuerpo estimulador del receptor de TSH es muy parecido a las TSH, casi idéntico. Y entonces ese anticuerpo estimula al receptor de TSH y entonces ¿qué hace? Saca las hormonas, ¿verdad? Saca las hormonas de la glándula hacia la sangre. Entonces es un hipertiroidismo por anticuerpos, ¿verdad? Anticuerpos estimuladores del receptor de TSH. Esto es una enfermedad autoinmune, porque la pregunta sería, ¿de dónde vienen, verdad? ¿De dónde vienen esos anticuerpos? Bueno, el cuerpo, el mismo organismo, las produjo, porque está mal, ¿ok? Eso es una enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes funcionan así. Producen anticuerpos o proteínas que desencadenan respuestas biológicas en el mismo cuerpo. ¿Okay? Es por eso que la causa de este hipertiroidismo es autoinmune. ¿Cómo se llama esta enfermedad? ¿Alguien sabe? Esa sí me la han contestado. ¿Cómo? Enfermedad de Graves, ¿verdad? Enfermedad de Graves. Es una causa de hipertiroidismo. Vamos a encontrar dos preguntas frecuentes. Y es, ¿cuál es el diagnóstico clínico y cuál es el diagnóstico etiológico? Bueno, para los que no sepan, etiología, ¿qué es? Causa, ¿verdad? ¿Cuál es la causa? Y el diagnóstico clínico es bien fácil, porque solo vamos a decir si está aumentada la producción o está disminuida la producción. En este caso, ¿cuál era? Hiper, ¿verdad? Hipertiroidismo. De hecho, los diagnósticos clínicos tienen nombre y apellido. El apellido va a depender de cuál glándula del eje es la que está alterada. Si es el hipotálamo, diríamos que es terciario, ¿verdad?
Si es la hipófisis, diríamos que es secundario, ¿verdad? Y si es la tiroides, sería primario. ¿Qué tipo de hipertiroidismo sería aquí? Primario, ¿verdad? ¿Por qué sería primario? Algo está haciendo que la glándula produzca hormonas, pero eso que está haciendo que la glándula produzca hormonas no es la TSH, ¿verdad? No es la TSH. Porque si fuera la TSH, ¿qué sería? Secundario, ¿verdad? Ya lo estamos entendiendo. La hipófisis produce TSH. Si la hipófisis está funcionando de más, el aumento de TSH aumentaría T3 y T4. Pero este paciente está produciendo más hormonas no por la TSH, sino por un anticuerpo, ¿verdad? Un anticuerpo que estimula el receptor de TSH. Es como un engaño, ¿verdad? Como si este anticuerpo suplanta a la TSH. Y entonces dijimos que era un hipertiroidismo primario. Voy a darles un caso clínico así bien breve. Si tuviéramos un paciente femenino de 26 años que dio a luz hace poco y presenta síntomas de taquicardia, nerviosismo, agitación, incomodidad, ¿qué diagnóstico clínico tienen hasta ahorita? A ver, voy a repetir los síntomas. Ansiedad, taquicardia, sudoración, temblor. ¿Qué es? Hipertiroidismo. ¿Cómo que ansiedad? Hipertiroidismo. ¿Sí? Hipertiroidismo. Entonces, ¿cómo sé si es primario o secundario? Por los datos de las hormonas. No hay forma clínica de saber el origen del hipertiroidismo. Necesito hacer un análisis, ¿verdad? Pedirle las hormonas. Entonces le pido las hormonas y me dice así: tiene una T3 y una T4 elevadas. Pues ya, ¿no? Confirmo mi diagnóstico, es hipertiroidismo. La TSH se encuentra elevada y la TRH se encuentra normal. ¿Ok? Diagnóstico. Ahora sí, con la hipertiroidismo secundario. Secundario, ¿verdad? Porque la TSH está elevada. Esta persona tiene un problema, muy probablemente, en la hipófisis, ¿verdad? La tiroides está produciendo más hormonas debido a que la hipófisis anterior aumentó la producción de TSH. Bueno, eso ya lo entendimos. La cuestión aquí, chicos, es que no lo puedo dejar así. A los pacientes en la vida real no los dejo así. No les digo, tienes hipertiroidismo primario y ya los trato. No. Tengo que saber qué está provocando el hipertiroidismo. ¿Qué cosa? Por ejemplo, imagínense que una bacteria o un virus ingresa a la sangre y por alguna razón infecta la tiroides y aumenta la producción de hormonas tiroideas. Pues eso sería una tiroiditis infecciosa, ¿verdad? O sea, inflamé la glándula por una infección y podría provocar hipertiroidismo. Entonces, las causas de hipertiroidismo son muchas, son varias de hecho. Tiroiditis, un tumor en la misma glándula podría provocar hipertiroidismo, un adenoma tiroideo. Pero la causa número uno en el mundo y en México es la enfermedad de Graves. Entonces, la enfermedad de Graves en realidad es una causa de hipertiroidismo. ¿Ok? No solo necesito tener el hipertiroidismo. ¿Qué otra cosa se les ocurre que tengo que tener para decir que el paciente tiene enfermedad de Graves? Aquí se las puse más difícil, ¿verdad? ¿Qué otra cosa aparte del hipertiroidismo? Ahí les va. Los anticuerpos del receptor, ¿verdad? Los anticuerpos del receptor de la tiroides necesitan estar, porque la enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmune. Ahora, si la persona tuviera una tiroiditis, por ejemplo, tiroiditis subaguda,
¿Ok? Su vacuna también provoca hipertiroidismo. Si yo le tomo los anticuerpos a este paciente, van a salir negativos. Porque la tiroiditis subaguda no es una enfermedad autoinmune. En cambio, la enfermedad de Graves sí. Entonces, para decir que el paciente tiene enfermedad de Graves, necesito cumplir dos cosas. Tener un hipertiroidismo primario y tener anticuerpos contra el receptor TSH. Para que no se me vayan a confundir, no siempre van a encontrar esto. ¿Okay? Si encuentran esto, pues ya, no tienen más enfermedad de Graves. Si no lo encuentran, búsquenle. A lo mejor es otra la causa de hipertiroidismo del paciente. Un tumor, una infección, o en la paciente embarazada podría haber la probabilidad de que haya algo acá arriba. Entonces, son muchas las causas, que eso ya lo van a ver en endocrino, cuando lleven endocrino como materia clínica. ¿Puede ser hereditario también? Sí, tiene un componente hereditario. Tiene un componente hereditario. Bueno, no hemos hablado de esto, pero ¿qué órganos y qué procesos bioquímicos están alterados en el hipertiroidismo? Vamos a empezar por las vías metabólicas. Bueno, el hipertiroidismo aumenta la lipólisis. ¿Qué quiere decir lipólisis? Pues que rompo la grasa, ¿no? Entonces por eso es que estas personas disminuyen de peso, ¿verdad? Está aumentada la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Está aumentada la proteólisis también. Pierden proteínas, por eso pierden masa corporal y esta también contribuye a la pérdida de peso. A nivel del sistema nervioso autónomo, estimulan las hormonas tiroideas al receptor beta 1. Y si yo estimulo al receptor beta 1, pues va a haber taquicardia, ¿verdad? Aumento de la PA y por efecto neto, aumento del gasto cardíaco. Por eso va a tener soplo o S1 fuerte, como el paciente. Vean cómo todo es para arriba, todo es para arriba en el hipertiroidismo. Hablando del sistema nervioso autónomo, curiosamente, esto parece que contradice un poco, pero al aumentar el metabolismo también aumenta la digestión. Y al aumentar la digestión puede haber diarrea. Ese es otro síntoma. Ahora, ¿qué hay del exoftalmos? ¿Qué provoca el exoftalmos? Bueno, el exoftalmos no es provocado por las hormonas tiroideas. El exoftalmos es una reacción inflamatoria causada por los anticuerpos. Esa es la realidad. El exoftalmos es provocado por los anticuerpos, no por las hormonas. Entonces, este es un indicador muy fuerte de enfermedad de Graves. Así es. No todos los hipertiroidismos tienen exoftalmos, solo aquellos que sean autoinmunes, como el de la enfermedad de Graves. La de Hashimoto también tendría exoftalmos. ¿La de qué? La de Hashimoto. ¿La qué? ¿Hashimoto? No, ahorita vamos a hablar de Hashimoto. ¿Quieren break o le seguimos? ¿Qué hora saldríamos? Como en media hora más. Sígale. De una arena. Sígale. Bueno, vamos de una vez. Vamos a hablar, por favor.
este es el esquema del mecanismo de retroalimentación. Este paciente, la pregunta que nos tenemos que hacer aquí, ¿por qué aumentó la T3 y T4? ¿Y cómo esperaría encontrar TRH y TSH? Bueno, la T3 y T4 aumentó gracias a los anticuerpos estimuladores del receptor de la tiroides. La elevación de estas dos hormonas provoca un descenso de la TSH y una disminución también de la TRH. Ya lo vimos. Y aquí vean, aquí vienen las estructuras moleculares. No hay mucho rollo, vean. Tirosina. La tirosina se convierte en monoyodotirosina gracias a un yodo, o en diyodotirosina gracias a dos yodos. Cuando se junta una monoyodo con una diyodo, se crea una triyodotironina, y cuando se juntan dos diyodos, se junta la tiroxina. ¿Verdad? Segundo caso clínico. Este lo voy a leer yo. Tenemos una femenina de 34 años que se presenta por fatiga progresiva, aumento de peso, estreñimiento y amenorrea desde hace 3 meses. Tiene dificultad para concentrarse, tendencia a los olvidos y está apática. Además, refiere que se le está cayendo el cabello. En las últimas 2 semanas ha tenido galactorrea bilateral. Hasta aquí, sin seguir más adelante el caso, con lo que ya aprendimos. Hipotiroidismo o hipertiroidismo. Hipotiroidismo. No hay duda, ¿verdad? Aumento de peso, estreñimiento, incluso tiene amenorrea, o sea, no ha tenido menstruación por 3 meses. Tiene dificultad para concentrarse, tendencia a los olvidos, está apática. Si la otra persona iba a 150 kilómetros por hora, esta va a 50 kilómetros por hora, ¿verdad? Va más lento, todo está más lento. Además, refiere que se le está cayendo el cabello y ha tenido incluso secreción de leche bilateral. ¿Es normal que una mujer que no está lactando tenga secreción de leche? No. Entonces, esto es algo patológico. Bueno, al examen físico encontramos presión arterial baja o en el límite bajo, 90-60. La frecuencia respiratoria está aceptable. Facies con edema palpebral bilateral. Vean, o una curiosidad aquí. Edema palpebral bilateral. Su piel es seca y áspera. El cuello tiene bocio. Mamas con galactorrea leve. Y los ruidos cardíacos son bajos, sin soplos. Los campos pulmonares igual presentan ruidos respiratorios disminuidos. Y hay edema en las extremidades inferiores que no deja fobia, es decir, que yo le hago así con el dedo y cuando quito el dedo, regresa. No se queda la huella del dedo ahí en el edema, sino que no deja fobia. En los laboratorios, hemoglobina de 10 gramos está disminuida, ¿verdad? Glicemia en ayuno de 90, está aceptable. El sodio está en 139, ¿cómo está? Todos me dicen bajo. No, está normal. Lo normal es de 135 a 145. Está bien. 139. Potasio, ¿cómo está? Normal. De 3.5 a 5.5, ¿verdad? Está bien. El BUN está bien. La creatinina está bien, menos de 1. ¿Cómo está la prolactina? Aumentada, ¿verdad? Eso es muy obvio. La prolactina está aumentada, pues tiene galactorrea. Eso está provocando la galactorrea. La tiroxina, ¿cómo está? En 2, ¿verdad? Está disminuida. Eso comprueba nuestro diagnóstico de hipotiroidismo. Y le realizamos una prueba de embarazo, pues porque tiene derecho, ¿verdad? Tiene derecho a una prueba de embarazo, pues tiene amenorrea de 3 meses. Y en la prueba de embarazo está negativa. No tiene amenorrea por estar embarazada. En resumen, hipotiroidismo. No sabemos si es primario o secundario todavía, ¿verdad? ¿Por qué no sabemos? ¿Qué nos falta aquí? ¿No? ¿Qué nos falta para saber si es primario o secundario? La TSH y la TRH. O sea, solo tengo la hormona tiroidea. Necesito TSH y TRH para saber dónde está el problema. ¿Y qué más tengo? Hiperprolactinemia, ¿verdad? Elevación de la prolactina en la sangre. Hiperprolactinemia. Bueno, ¿cuáles son las causas o cuál es la causa del hipotiroidismo de esta paciente?
Diagnóstico clínico. Hipotiroidismo. Bueno, le mando a hacer los estudios ya completos. Me sale que tiene una T3 y T4 bajas, una TSH de 15 que está alta y una TRH alta también. ¿Okay? Diagnóstico con apellido, ahora sí. Hipotiroidismo terciario. Primario. ¿Por qué primario? No, por la TSH. Creo que es por la TSH. ¿Qué tiene la TSH? No debería estar elevado. No debería estar elevada. ¿Por qué? Ok, si yo tuviera una TSH así de elevada, ¿cómo esperaría encontrar estas dos hormonas? Las elevadas también. Pero están bajas. Entonces, ¿por qué está elevada la TSH? Porque está elevada la Está tratando de qué? De compensar, está tratando de ayudar a elevar la T3 y la T4. ¿Dónde está el problema? arriba. En la tiroides. O sea, la hipófisis está bien, está produciendo TSH y el hipotálamo también está bien. Que entonces decimos que esto es un hipotiroidismo primario. Ya me iba a hipotiroidismo primario. Muy bien, ese es el razonamiento que deben de tener. Si T3 y T4 está bajo y TSH está alto, entonces la hipófisis está bien, pero está elevando su secreción para tratar de ayudarle a la tiroides, ¿verdad? La causa más frecuente de hipotiroidismo primario en México es la enfermedad de Hashimoto. La enfermedad de Hashimoto también es una enfermedad autoinmune, ¿ok? O sea, también hay anticuerpos. La diferencia es que estos anticuerpos están destruyendo la glándula. Escuchen bien, esto es importante. Los anticuerpos no estimulan el receptor como los que vimos hace un momento. Estos anticuerpos destruyen a la glándula, la inflaman y provocan su destrucción y posteriormente su fibrosis, y entonces la glándula ya no puede producir más hormonas tiroideas y entonces provoca un hipotiroidismo, ¿verdad? La enfermedad de Hashimoto. Estos anticuerpos son los anticuerpos contra el receptor contra la peroxidasa, por ejemplo. Antiperoxidasa, o sea, destruyen la peroxidasa. Y hay otros más que no vale la pena mencionar, pero con que se queden, con que esos anticuerpos en realidad dañan a la glándula. También es autoinmune. Y la número 1 en el mundo es la deficiencia de yodo. Esa es la número 1 en el mundo. En México se desarrollaron estrategias de salud pública para disminuir la deficiencia de yodo. ¿Y cómo lo hicieron? Pusieron el yodo en la sal de mesa. Y aparte, en las tortillas, ¿verdad? Entonces, en las tortillas también hay yodo. Y entonces por eso es que ya casi no hay en México hipotiroidismo por deficiencia de yodo. Es raro encontrarlo. Casi todos son por enfermedad de Hashimoto. Curiosamente, la enfermedad de Hashimoto, cuando inicia, debuta como un hipertiroidismo. O sea, al inicio como que inflama la glándula y al inflamarla, saca todas las hormonas que tiene y después, que se la sigue dañando, entonces ya se empieza a fibrosar y entonces termina hipotiroidea la paciente. Entonces, la enfermedad de Hashimoto tiene esas dos fases. Una fase hipertiroidea que dura 1 a 2 años y ya un hipotiroidismo permanente, que ya la persona ya no vuelve a secretar hormonas tiroideas. Entonces le tenemos que ayudar y darle las hormonas nosotros. Le damos las hormonas tiroideas. Bueno, ahora vamos a cambiar la estrategia. Díganme
¿cómo esperarían encontrar los valores de T3, T4, TSH y TRH en un hipotiroidismo secundario? Díganme primero el T3 y T4. Elevado. Bajo. Habla por hablar. TSH. Bajo. ¿Verdad? ¿Y TRH? Elevado. Ya quedó claro. Y en el terciario, pues la TRH, todo la cambiamos, ¿verdad? Para que esté bajo. Mucho conocimiento. Vamos a apagarlo otra vez, por favor. Perdón. Otra vez préndela. Nos faltó algo. Es para que no se quede dormida, doctora. ¿Ok? Entonces, chicos, ¿por qué la paciente tenía hiperprolactinemia? Esa es la otra cosa. Tenía la prolactina alta, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? ¿Sí, Diego? No, casi, pero no. ¿Ok? Entonces, ¿quién produce la prolactina? ¿Verdad? La hipófisis anterior, al igual que la TSH, al igual que la ACTH y otras que van a ver cuando lleguen hipófisis. Ok, eso es una respuesta más apropiada. Ahorita vamos para allá. Entonces, la adenohipófisis produce a la prolactina. Pero ¿quién estimula a la adenohipófisis? El hipotálamo. Pero ya vimos hace un momento que lo normal es que una mujer y un hombre también no estén secretando leche, ¿verdad? Lo normal es que en el estado basal fisiológico no hay secreción de leche por las mamas. Esto es gracias a la supresión de la dopamina en la adenohipófisis. Entonces la dopamina inhibe a la adenohipófisis para producir prolactina. Pero aquí viene una hormona de metiche que no tiene nada que hacer aquí y es la TRH. La TRH estimula a la adenohipófisis a producir prolactina, TSH prolactina. Entonces, esta paciente tenía las hormonas tiroideas bajas, ¿verdad? ¿Cómo tenía la TSH? Alta, ¿verdad? ¿Y cómo tenía la TRH? Alta. Entonces, la elevación de la TRH provocó una elevación de la prolactina. De esta forma. La TRH, aparte, hace otra cosa. Y es la inhibición de la GnRH. ¿Y la GnRH qué hormonas libera? FSH y LH. Y estas dos hormonas son las encargadas de la ovulación. Entonces, por eso esa paciente tenía amenorrea también, ¿verdad? Entonces, esta es la razón de esas dos alteraciones, de la hiperprolactinemia y de la amenorrea. Ahora, quiero que no se me vayan a perder. No se vayan a perder. El hipotálamo, ¿ok? El hipotálamo produce diferentes hormonas y la mayoría de ellas tienen una letra en común. Ok, a ver. Ok, y es la letra R. Cuando ustedes vean la letra R en una hormona, piensen en el hipotálamo. Es liberadora, ¿verdad? Es liberadora. En cambio, las de la hipófisis no son así. Está la TSH, está la ACTH, ¿verdad? ¿Qué otra? Pues está la prolactina, está la GH, está la ADH se produce en el ADH en la posterior,
y está FSH y está LH, ¿verdad? Entonces, vean que el hipotálamo R, ¿verdad? R. Eso es para que no se vayan a perder. Entonces, la TRH inhibe la producción hipotalámica de GnRH. ¿Ok? Y entonces no va a haber FSH y LH y no va a haber ovulación. Algo bien curioso es que la GnRH también está involucrada en la secreción de prolactina. Entonces, cuando hay GnRH, cuando hay gonadotropinas como FSH y LH, estas dos afectan la secreción de prolactina. La prolactina está relacionada con la inhibición también de GnRH. Por eso las madres que amamantan naturalmente no se pueden embarazar. ¿Ok? Porque al tener prolactina a niveles elevados, la prolactina a niveles elevados induce una anovulación fisiológica por la prolactina. La prolactina inhibe a esas dos hormonas. Ok, último caso y ya terminamos. Apaga la luz, por favor. Ok, vamos a ver el siguiente caso. Ok, el siguiente caso es importante también. Se los voy a narrar también. Femenina de 11 días de vida, recién nacida, que es traída al hospital porque presenta ictericia, somnolencia, succión débil, distensión abdominal y estreñimiento. ¿Qué síntomas son? ¿Síntomas de qué? Hipotiroidismo, ¿verdad? Estreñimiento, somnolencia, succión débil, o sea, el niño está flojito, ¿verdad? Al examen físico, su peso es de 4.100 gramos. ¿Cuánto es el peso normal? De 2.500 a 4. ¿Okay? Arriba de 4 es sobrepeso no es la palabra adecuada, es peso alto al nacer, ¿verdad? Entonces es un niño gordito, ¿verdad? Es un macrosómico. Macrosómico es la palabra. Frecuencia cardíaca de 80. La frecuencia cardíaca fetal normal puede ser hasta de 120. ¿Ok? Este niño tiene baja frecuencia cardíaca, tiene bradicardia. Presenta ictericia, que incluye las palmas de las manos y las plantas de los pies. El abdomen se encuentra distendido, muy probablemente secundaria de estreñimiento, pues no ha hecho popó, entonces tiene el abdomen distendido, y presenta una hernia umbilical pequeña. La hernia umbilical se asocia también a hipotiroidismo, neonatal sobre todo. Los laboratorios: hemoglobina de 14, hematócrito de 45, leucocitos de 9.500, glicemia de 80, TSH se encuentra en 48. Lo normal es hasta 4.3. Está por los cielos, ¿verdad? Está por los cielos. Bilirrubina total de 22. ¿Quién está haciendo competencia ahí? Pues? Bilirrubina total de 22, bilirrubina indirecta de 20, y de inmediato se le inició tratamiento con la hormona deficiente y después de 2 meses la evaluación física y neurológica fue normal. Diagnóstico: hipotiroidismo, sí, hipotiroidismo, y aquí sí me pueden decir si es primario o no. ¿Cómo está la TSH? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Primario. ¿Por qué primario? Porque está elevada la TSH. Está compensando, ¿verdad? Escuchen esto, el diagnóstico es hipotiroidismo congénito. ¿Okay? El bebé nació con hipotiroidismo. Hay varias causas de hipotiroidismo congénito. Una de ellas es que la mamá sea hipotiroidea, porque o le faltó yodo
o porque la mamá tenía anticuerpos contra la tiroides, o sea, tenía enfermedad de Hashimoto, y pues se los pasó al bebé a través de la placenta, ¿verdad? Pero la causa más común de hipotiroidismo congénito es la disgenesia tiroidea, ¿verdad? O sea, el niño nació sin tiroides. No hay tiroides. Disgenesia tiroidea. ¿Cuál es el tratamiento? Darle hormonas tiroideas de por vida. De por vida, ¿ok? Entonces, no es tan malo. La hormona tiroidea es bastante benigna y tiene una expectativa de vida muy buena, muy similar a la de la población general. El problema está si lo diagnosticamos tarde. Porque si lo diagnosticamos después de 1 año o 2 años, este niño empieza a crecer poco, empieza a tener retraso mental. De hecho, es una de las causas más frecuentes de retraso mental prevenible, ¿okay? Porque se puede prevenir. Y el retraso mental es permanente, ya no recuperan, ¿okay? Entonces es muy importante detectarlos al nacer. Y es por eso que se realiza el famoso tamiz metabólico. Tamiz metabólico. El tamiz metabólico es la muestra de sangre que le hacemos al picarles el talón y que lo ponemos en un papel tamiz. Y esta muestra lo que hacemos es tomarle la TSH. Eso es el tamiz. Porque ahí es donde es bien fácil, como que, o sea, los dedos son muy chiquitos, entonces la sangre del talón es capilar también, y pues es una superficie lo bastante adecuada para sacarle gotitas al paciente. Esa estrategia es muy efectiva y detecta muchos de los hipotiroidismos congénitos. ¿Por qué tiene ictericia? Ok, la ictericia es una alteración de la eliminación de la bilirrubina. Vamos a decirlo así, el niño, como no tiene movimiento intestinal y la bilirrubina ellos la eliminan por la popó, o nosotros también, ¿verdad? Pero ellos todavía son más lentos, entonces hay una alteración de la circulación enteropática de la bilirrubina y tiene ictericia. De hecho, es una de las causas más frecuentes de ictericia en el hipotiroidismo, o más clásicas. Femenino de 28 años, cursando con embarazo de 27 semanas de gestación, ha notado hinchazón en manos y pies, debilidad muscular y más sueño de la habitante desde hace 3 meses. Este cuadro, muchachos, es un cuadro muy leve. Vean, pues dice, pues tengo hinchadas las manos y pies, pues eso es esperado, ¿verdad? Pues tiene un embarazo. Debilidad muscular, pues también. Ha tenido más sueño de lo habitual, bueno, esto sí no es muy normal. Pero vean que es un cuadro ahí como que difuso, ¿verdad? No se logra definir bien que tiene hipotiroidismo, muy diferente a ¿no? O sea, tendencia a los olvidos, apática, amenorrea, estreñimiento, se le cae el cabello, tiene edema, mixedema, etc. ¿no? Esta paciente no, es más raro. Pues sí, todo lo normal, ¿no? No hay discermegalias, el abdomen está normal, en el cuello no se palpa bocio, está un poco fría, el edema, pues puede haber edema en el embarazo, entonces, pues bueno, como que es una exploración física allí en medio normal, ¿verdad? No muy alterada. Y en los laboratorios también, casi todo normal. Y vean cómo está la T3, 0.10. Lo normal es de 0.08 a 0.22. ¿Cómo está? Normal, ¿verdad? Pero vean cómo está la TSH. Elevado, ¿verdad? Esto sería, si esto estuviera bajo, sería un hipotiroidismo, ¿verdad? Un hipotiroidismo primario. Pero la T3 está normal. ¿Cómo se le llama a este cuadro? Se le llama hipotiroidismo subclínico. ¿Ok? ¿Por qué subclínico? Subclínico no es porque no tenga síntomas. La paciente sí tiene síntomas de hipotiroidismo, pero le llamo subclínico porque los valores de T3 y T4 están normales. Están normales y entonces la TSH, sin embargo, sí está aumentada. ¿Ok? Y eso es lo que dice este gráfico. Aunque yo tenga valores normales de T3 y T4, que es estas dos líneas, por ejemplo,
se encuentra, yo qué sé, aquí, ¿ok? El valor de TSH está alterado. Vean, esta es la TSH. Entonces está por acá la TSH. Entonces es un hipotiroidismo subclínico y al ser una paciente embarazada, yo no puedo mandarla a su casa sin tratamiento. Aunque la T3 y T4 esté normal, le tengo que dar T3, levotiroxina como tratamiento para que no vaya a presentar complicaciones asociadas al hipotiroidismo. Entonces es hipotiroidismo subclínico, así se llama. Y ocurre exactamente lo mismo con el hipertiroidismo subclínico. A lo mejor un paciente que ha tenido palpitaciones, que ha estado como que muy desesperado, le tomas un perfil tiroideo y en el perfil tiroideo las hormonas salen normales y la TSH sale baja. Bueno, entonces es un hipertiroidismo subclínico. ¿Ok? Y ya. Gol.